Vamos a resolver ahora ejercicios de gráficas de velocidad versus tiempo del movimiento rectilíneo uniforme. Tal como observamos aquí, un ejercicio, pero antes de llegar a la solución, vamos a hablar sobre esta gráfica. Entonces, es una gráfica velocidad versus tiempo, donde vamos a dibujar un sistema de referencia donde el tiempo está en el eje de las abscisas y su unidad de medida está en segundo, y la velocidad está en el eje de las ordenadas y está dado en metros por segundo. Lo cual la gráfica, velocidad versus tiempo, es una línea recta, horizontal, lo cual representa que su velocidad es constante. La velocidad es constante. Ahora, ¿cómo puedo yo determinar la distancia recorrida en una gráfica de este modelo? Entonces, para calcular esa distancia, lo que yo debo calcular es el área bajo la recta. Es decir, si yo calculo esta área del rectángulo que acaba de formarse, yo estoy obteniendo lo que es la distancia recorrida. Entonces podemos decir que el área bajo la recta, que forma un rectángulo en este caso, va a ser igual a la distancia recorrida, lo cual en este caso de que la distancia recorrida va a ser base por altura, donde la base está en el eje de las abscisas y la altura está en el eje de las ordenadas, y la distancia, su unidad de medida, está dado en metros. Y listo, eso podemos decir de esta gráfica. Si yo le calculo el área bajo la recta, y si existe la gráfica es bien extensa, entonces yo calculo todas las áreas bajo la recta, la sumo y obtengo la distancia total recorrida. Entonces ya con ello voy a resolver el ejercicio. Veamos. ¿Qué me dice el ejercicio? En la siguiente gráfica, B versus T, que representa el movimiento de un motociclista, determine la distancia recorrida. Veamos. Entonces, como yo veo aquí algunos tramos, tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Entonces voy a calcular el área bajo la recta, la sumo y obtengo la distancia recorrida. Entonces veamos. Entonces, aquí tengo un área, la voy a pintar. Entonces a esta área le voy a llamar área 1. Área 1. Aquí también tengo otra área. Esta área le voy a llamar área 2. Y veo que en el tramo 3 no se movió, permaneció allí estable durante 4 segundos. Luego mantiene una velocidad constante de 20 metros por segundo en un lapso de 10 segundos. Entonces, si yo le calculo el área bajo la recta, tengo la distancia en ese tramo. Entonces voy a pintarle para identificar las áreas. Entonces, aquí tengo el área 4. Entonces el área 3 es igual a 0 porque no hay nada allí. Entonces la distancia total recorrida va a ser igual a la suma de todas las áreas, es decir, A1
más A2 más A3 más A4, donde A3 habíamos dicho que es igual a 0 porque no hay movimiento, lo cual D es igual al área 1. Entonces al área 1 yo tengo aquí base por altura más el área 2, ¿sí? El área 2 es igual base por altura también, donde yo lo puedo realizar de manera individual para tener un mejor entendimiento. Es decir, que aquí voy a calcular el área 1, que es base por altura porque es un rectángulo, y tengo yo aquí que la base, esta base es igual a de 0 a 6 segundos. Entonces aquí 6 segundos por la altura, ¿sí? Altura en este caso h es igual de 0 a 40 metros por segundo. Coloco aquí 40 metros por segundo, se simplifica segundo y me queda que el área 1 es igual a 240 metros. Vamos a calcular ahora el área 2. El área 2 también es un rectángulo base por altura y la base calculamos de 6 a 10, 4 segundos. 4 segundos que multiplica la altura. En este caso la altura es igual de 0 a 20 metros por segundo. Cuidado porque está en el eje negativo, voy a decir menos 20. Recordarle una vez más que no existen dimensiones negativas. Entonces aquí vamos a colocar 20 metros por segundo. Entonces se simplifica segundo y me queda que el área 2 es igual a 20 por 4, 80 metros. Y por último, el área 3 es igual a 0, habíamos dicho. Por último, el área 4 es igual, también base por altura. Y entonces es igual a la base, ¿sí? Tengo una base de 14 a 24, 10 segundos. ¿Qué multiplica la altura? Bueno, la altura aquí tiene de 0 a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Entonces se simplifica segundo y me queda que el área 4 es igual a 10 por 20, 200 metros. Entonces de una vez sumo en la ecuación general A1, 240 metros, A2, 80 metros, más A4, 200 metros. Entonces eso me da un total que la distancia recorrida es igual a 520 metros. Eso es la respuesta del ejercicio. En 24 segundos ha recorrido 520 metros. 4. En la siguiente gráfica B versus T, que representa el movimiento de un Ferrari, determine la distancia recorrida. Entonces verificamos si es una gráfica B versus T. En la abscisa, tiempo, y en la ordenada, velocidad. Listo, cumple las condiciones. Entonces, vamos a analizar el gráfico un momento. Yo observo aquí gráficas rectas que están bajo el eje de la abscisa. Eso significa que el Ferrari dio una vuelta en U y comienza a regresar, ¿sí? Entonces mantiene una velocidad constante de 80 metros por segundo durante 4 segundos. Luego una velocidad constante de 20 metros por segundo, da la vuelta, tiene una velocidad constante de 60 metros por segundo durante 6 segundos. 6 segundos después tiene una velocidad de 20 metros por segundo y luego da la vuelta, ¿sí? En 6 segundos mantiene una velocidad de 60 metros por segundo. Listo. Entonces voy a calcular la distancia que recorrió el Ferrari. Veamos, entonces para aquello debo calcular el área total, ¿sí?
Voy a sumar todas las áreas en cada tramo. Entonces veamos, entonces aquí yo tengo área 1, voy a pintarlo. Entonces aquí tengo un área. Entonces área 1, aquí área 2, voy a pintar de igual manera. Área 2, ponerle aquí área 2. De igual manera aquí también está otro tramo recorrido. Cuando retrocede, vamos a pintarle color más claro. Entonces esta área 3, también otra área, área 4, aquí a 4. Por último, ¿sí?, un área 5. Vamos a pintarle de color. Listo, área número 5. Entonces si yo sumo toda esa área es la distancia total recorrida. Entonces veamos, entonces la distancia, ¿sí?, total es igual a la suma de las áreas, es decir, el área total. Y la distancia total entonces es igual a A1 más A2 más A3 más A4 y más A5. Entonces voy a calcular por parte, ¿sí? Entonces el área 1 es igual a base por altura, y esto es igual a la base aquí, un resultado de 4 segundos. 4 segundos que multiplica la altura. Una altura viene de 0 a 80 metros por segundo. Aquí le pongo 80 metros por segundo, y esto me da un resultado de, se simplifica segundo a segundo, de 320 metros. Para el área 2 también tengo un rectángulo donde la base es igual a de 4 a 8, 4 segundos. También es base por altura, es igual a 4 segundos. Y la altura, bueno, tiene una altura de 0 a 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Se simplifica segundos, me queda 4 por 20, 80 metros. El área 3, de igual manera, es un rectángulo, ya no voy a colocar base por altura. ¿Sí? Entonces, aquí veo que la base, ¿sí?, de 8 a 4, de 8 a 14 es igual a 6 segundos. Y la altura, ¿sí?, la base aquí, de 6 segundos, y la altura de 0 a 60 metros por segundo. Simplifico segundo y me queda que A3, el área 3 es igual a 360 metros. A4 es igual la base, veamos de dónde es la base, de 14 a 20 también es 6 segundos, y la altura de aquí es igual a 20 metros por segundo. Entonces 6 segundos por 20 metros por segundo. Simplifico segundo a segundo y me queda 6 por 20, 120 metros.
por último, el área 5 es igual, la base, tengo yo de 20 a 26, 6 segundos, y la altura de 0 a 60 metros por segundo. Aquí le pongo 6 segundos por 60 metros por segundo. Simplifico segundo y me queda que A5 es igual a 360 metros. Y ahí está. Entonces sumo directamente, reemplazo las áreas. 320 metros más 80 metros más 360 metros más 120 metros más 360 metros. Entonces eso me da un resultado de 320, 400, 360 más 120 más resultado de 1240 metros. O sea, la distancia total recorrida es 1240 metros. Y ahí está lo que andábamos buscando. Listo, resuelto el ejercicio. ¿Sí? Entonces eso es lo que ha recorrido el Ferrari. 1240 metros.